cerca ya de Iribucuá. Y bueno, quedamos realmente fascinados por lo que vimos, la tecnología utilizada, la pasión de Aldo en su producción, el uso de la tecnología de punta y poner todas las fichas para mejorar el rendimiento como sea, ¿verdad? Y bueno, ahí conversando, yo ya le conocía a Aldo ya en la época de la facultad, ¿verdad? Pero no sabía que creció tanto este muchacho. Realmente se convirtió en un gran productor, empresario, exportador. Y bueno, realmente fue un gusto. Y ahí fue que Marcial también le preguntó si podíamos hacer un evento como este, un webinar, ¿verdad? Un seminario sobre el tema, sobre la producción de bananos, la exportación, etcétera. Y bueno, Aldo, queremos escucharte ya, como te dije, pero como te dije, pensé yo en la banana, ¿verdad? La banana que tengo en casa, que está ahí esperando. ¿Qué hiciste vos para llegar acá en casa? ¿Verdad? Que nos narres un poco toda la problemática, toda la situación en la producción de bananos. Tenemos una hora nomás, ¿verdad? Y el tema de la exportación. Y también aprovechando que tenemos estudiantes, una reflexión un poco al estudiante en sí, ¿verdad? Somos el sector agropecuario, hay estudiantes de diferentes carreras, administración agropecuaria, agronomía y tal vez otros productores o personas interesadas en general. Entonces, nada más eso, Aldo, y gracias por tu disponibilidad y ansioso de escucharte un poquito. Ya. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ruiz. Gracias, Marcial, también. Para mí es un honor estar aquí. Algo que también es una obligación que tengo como paraguayo y sobre todo al dirigirme a estudiantes, a profesores, como es el caso del ingeniero Víctor Enciso, que realmente es un amigo y a quien admiro bastante. Entonces, hoy el tema del banano, que muchos no le dan la importancia que requiere. Y relacionando un poco a la parte de estudiante que quiero arrancar, ¿verdad? Porque una de las motivaciones que tengo es que como paraguayos, siendo un país agrícola ganadero, tenemos una obligación, ¿verdad? Entonces, yo les quiero contar que nosotros estamos constituyendo una empresa familiar, se denomina Misioneros SRL. Entonces está mi hijo mayor, mi hija que tiene 24 años y la última tiene 20. Todos están trabajando en la empresa. Y lo que he notado, ¿verdad? De que yo esto lo inicié con duras penas, pero los muchachos, ¿verdad? Los hijos los han llevado a otro nivel. Y eso mismo me gustaría que los estudiantes, ¿verdad? Sobre todo puedan tomar esto en serio, ¿verdad? Y llevarlo a otro nivel. Todo lo que emprendan, ¿verdad? Porque entiendo que están estudiantes de agronomía, de comercio exterior, ¿verdad? De la facultad. Entonces, poder hacer esto a otro nivel. Necesitamos, ¿verdad? Estamos en el cultivo de banana, por más de que se ha avanzado muchísimo, se ha dado grandes saltos, ¿verdad? Seguimos teniendo algunas precariedades, ¿verdad? Y eso indefectiblemente con la ayuda de los jóvenes, los estudiantes y los profesores podemos llevar a otra escala, ¿verdad? Eso me gustaría que cada estudiante pueda eso hacerlo, ¿verdad? Y nuestro compromiso es acompañar eso también, ¿verdad? Como el cultivo de banana requiere muchos detalles. Entonces, hoy la idea es que podamos empezar una conversación, una pequeña presentación, porque es tan extenso lo que es el manejo, lo que es el comercio exterior, que no podemos pretender abarcar en una hora todo eso. Entonces, yo pienso que es un inicio, pero por nuestra parte es un compromiso de construir y construir algo grande, ¿verdad? Entonces, eso de mi parte. Y con respecto al cultivo, entonces les quiero hacer ya la presentación, hablando de lo que...
Vamos para atrás, ahí está. Entonces, producción del banano en el Paraguay. Así como decía el ingeniero Víctor Enciso, no hace mucho. Nosotros habíamos empezado los trabajos de exportación en el año 97-98 con la gente de YJB, don Lucio Saldívar, que en paz descanse. Realmente era un hombre admirable y muy trabajador con toda su familia. Entonces habíamos empezado con ellos los proyectos de exportación. Don Lucio fue el primero que sobrellevó todos los vaivenes de la exportación, porque hubo cargas en donde él no pudo cobrar, hubo cargas rechazadas, ¿verdad? Pero fue el que se animó. Yo pienso que, de hecho, hay una Cámara Paraguaya de Banano y Piña y a él se le dio un reconocimiento por ese mérito, ¿verdad? Eso fue en el año 97-98. Luego hubo una pausa y a partir del 2002 empezó otra vez el tema de la producción bananera con fuerza, ¿verdad? Y eso no ha parado. Empezó en el 2002 y hoy está situado en un lugar bastante significativo, ¿verdad? Les tengo que mencionar que en la producción hemos mejorado tanto que hemos desplazado al monstruo de Brasil, ¿verdad? El sexto productor más grande en el mundo, lo hemos desplazado y eso no es un dato menor, ¿verdad? Realmente bastante significativo. Algunos datos resaltantes que quería compartir con ustedes, porque de repente como decíamos, no le damos la importancia suficiente, entonces algunos datos resaltantes. El banano se cultiva en regiones tropicales y subtropicales. Este es un primer punto que tenemos que tener en cuenta porque somos un país subtropical. Entonces tenemos algunas problemáticas climáticas en contra, el tema de heladas sobre todo. Este año tuvimos las heladas históricas, nosotros registramos 8 días totales de heladas que fueron extremadamente dañinas. Desde que estamos en el rubro, es la primera vez que encontramos este tipo de daños, ¿verdad? Ese es el problema de tener un subtrópico, de estar en una producción subtropicana. En relación a lo que son los países de los grandes productores en el mundo, que son de clima tropical. Lo segundo, constituye una parte importante de la dieta básica para millones de personas. Esto también responde un poco a lo que decía el ingeniero Ruiz, ¿verdad? Cuando uno tiene en su mesa, tiene que relacionar a que es el alimento necesario para millones de personas. No es un postre, sino es un alimento necesario. Millones de personas dependen de esto, sobre todo en las presentaciones de plátano, que son las variedades destinadas para cocción. Entonces, muchos países lo tienen como primera materia prima para su alimentación. Fuente valiosa de ingresos mediante el comercio local e internacional. Aquí también, hoy por hoy, cantidad de productores están dependiendo del comercio local y ni qué decir el internacional. Existen más de 10 millones de hectáreas de banano en el mundo. Sobresalen como países más productores Uganda, India, Ecuador, Brasil, Colombia, por citar algunos. 10 millones de hectáreas. Tiene una producción estimada de 120 millones de toneladas. Una barbaridad, son números tremendos, con un valor estimado de 35 mil millones de dólares, de los cuales 15 mil millones es destinada a la exportación. El resto está destinado al consumo local de los grandes países productores. Aquí nuevamente salta la importancia en cuanto a alimentación. Por el gran volumen, estamos hablando de 120 millones de toneladas, y de los cuales solamente el 15% de esa producción es destinada a exportación, que representa nada más y nada menos que 15 mil millones de dólares. Es la fruta de mayor consumo en el mundo. De repente nosotros estamos acostumbrados a ver la manzana, la pera, la uva, pero la campeona es la banana en el mundo. Y en cuanto a producto alimenticio, representa el cuarto lugar, ¿verdad? Detrás del arroz, maíz y del trigo. Nuevamente aquí un lugar destacadísimo para lo que es la banana. Es fuente de vitaminas y minerales, particularmente vitamina A, B6 y vitamina C, y de alto contenido de potasio.
400 miligramos por cada 100 gramos de pulpa. Algo extraordinario. Solamente la banana tiene esto. Y constituye un rubro intensivo en la utilización de mano de obra. Emplea en forma directa 0.8 personas por hectárea y 3 en forma indirecta. Y si tenemos en cuenta que hay 10 millones de hectáreas en el mundo, estamos hablando de que está ocupando 32 millones de colaboradores en el mundo. Una cifra también extraordinaria. Entonces, me gustaría sobre todo que los alumnos puedan comprender lo que representa una fruta, ¿verdad? Una fruta que muchas veces no le damos la importancia. Esto destaca. Entonces, de este lado de la parte de datos resaltantes. Y aquí un rápido pasaje por lo que es el rubro mismo, ¿verdad? Porque me pidieron el manejo de la producción. Entonces, el manejo de producción, podríamos hablar rápidamente de algunos puntos en forma general, no puntual, porque siempre tenemos que entender de que este rubro es tan complejo que necesitaríamos días para desarrollarlo. Entonces, vamos a la clasificación botánica. Tiene un orden, es lo de zingiberales, de la familia de las musáceas, del género Musa, especie Musa paradisiaca, y es un triploides. Esto viene del subgrupo Cavendish. Y dentro del subgrupo Cavendish está el Young Cavendish, donde están los cultivares del gran Nine o gran enano, la nanica, nanicao y la William. Y como estábamos diciendo con el ingeniero Enciso, nuestras variedades hasta ahora no bien identificadas, pero le atribuimos a la nanica o al nanicao o al gran enano. Tendría que estar en eso. Necesitamos describirlo eso. Pero aquí hay un dato muy interesante en la cual dice que este cultivar se introdujo en el país hace 47 años. De hace 47 años no tenemos una mejora varietal. Entonces aquí ya está una primera tarea para todos, ¿verdad? Para el sector productivo, para los estudiantes, para los profesores. Yo pienso que va a ser un lindo desafío que podamos tener una mejora varietal. Les quiero comentar aquí de que tuvimos en estos días la visita de gente de Costa Rica, ofreciéndonos un material vegetativo con mucho potencial para lo que es subtrópico, y no podían creer de que hacía 47 años que nosotros mantenemos la misma, ¿verdad? Pero nos hablaban de que esta variedad que ellos traen tiene un rendimiento de 40 cajas de 18 kilos, 4.000 cajas de 18 kilos por hectárea. Una locura, estamos hablando de 72.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Es una locura. Pero más adelante me gustaría hacer un comentario con respecto a eso. Algunas características agrícolas del cultivo. El banano se desarrolla satisfactoriamente en zonas con altitudes de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar. Y aquí nosotros tenemos de 100 metros hasta 550 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos que decir que cuanto más subimos de altura, más va a tardar la fruta en ser cosechada. Ese sería el déficit pasando los 300 metros sobre el nivel del mar. Un retraso en la cosecha. La latitud norte o sur tendría que ser de 0 a 30 grados y las zonas bananeras de Paraguay están en 25 grados. Como dijimos, estamos en el subtrópico. La temperatura promedio de 27 grados y una mínima de 15 es lo que le viene bien al cultivo. Detiene su crecimiento por debajo de 10 grados. Entonces estamos comprendiendo que este invierno, que fue bastante crudo, hubo bastante retraso de la producción. El invierno generalmente define nuestra producción y se paraliza por completo. Y se hiela por debajo de 2 grados bajo cero. Y necesita una precipitación fluvial de 1.200 a 4.500 metros. Esto revisando un poco lo que es la parte de nuestro país. Es zona centro y norte se caracterizaría por esa precipitación de 1.600 a 1.800 milímetros año. Requiere suelos fértiles con pH de 6.5 o ligeramente ácidos. Textura franco-limosa, franco-arenosa, con profundidad mayor a 1 metro, bien drenados.
Quiero comentarles que aquí esto es hoy por hoy un problema. Nosotros hace tiempo que estamos buscando suelos para cultivar más hectáreas, pero la mayor superficie está destinada a sojas, ¿verdad? Y sobre todo está en manos de extranjeros. Es bastante difícil incrementar la superficie del cultivo en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo con esta característica de suelos fértiles, ¿verdad? Suelos anegadizos, suelos bajos, suelos pobres, hay muchos, ¿verdad? Pero suelos en condiciones están en manos de extranjeros que no podemos acceder. El ciclo del cultivo en el subtrópico y dependiendo de la época se siembra, de siembra demora de 8 a 12 meses. ¿Verdad? Aquí es una desventaja muy grande con respecto a los cultivos de trópico, donde el cultivo puede ser de solo 7 meses. ¿Verdad? Es muy significativo. De aquí viene de que este puertorriqueño me venga a hablar de 4.000 cajas al año. No es problema si ya empieza a los 7 meses a cosechar, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, en el subtrópico necesitamos de 8 a 18 meses para iniciar la cosecha. Bastante significativo la diferencia. Y en nuestro medio, lo ideal sería contar con cortinas rompevientos, evitando así los daños mecánicos de las hojas y caída de las plantas. Les quiero manifestar que en nuestro recorrido por la zona de producción, hasta hoy no hemos visto ni un rompevientos en los cultivos. Y el daño que está causando el viento, más todavía con el desorden climático que tenemos de fuertes vientos, las hojas han perdido completamente su estructura, se han flequeado completamente y eso repercute negativamente en la fotosíntesis, que realmente es un daño irreparable, ¿verdad? Porque la fotosíntesis hace un 90% en el cultivo. Entonces, para que uno pueda entender realmente y valorar lo que son los rompevientos en los cultivos. Sistema de propagación. Quería compartir con usted esto porque hoy por hoy en nuestro país también es un déficit bastante notorio el tema de propagación. Se sigue insistiendo sobre el sistema tradicional, que es a través de colmos, principalmente colmos, o de vez en cuando hijuelos de espada, ¿verdad? Es el método más utilizado por los productores. Los colmos o tallos subterráneos, ¿verdad? Realmente el banano tiene tallos subterráneos, se debe obtener de huertos madre que garanticen la identidad genética del cultivar a propagarse y adecuado estado fitosanitario. Esto generalmente no se tiene en cuenta porque hay un déficit de la parte de semillas, ¿verdad? De material vegetativo. Entonces, generalmente se está buscando y algún cultivo disponible que va a entrar en desuso, generalmente se usa de semillero, ¿verdad? Pero hay que ir mejorando esta parte rápidamente. Deben tener un peso uniforme entre 1,5 kilos a 5 kilos para garantizar la uniformidad del desarrollo de las plantaciones. Y este es un ejemplo de un hijuelo de espada, que es también la segunda opción después del colmo o tallo subterráneo. Esta es la segunda opción también que se puede usar para una nueva plantación. Esto generalmente tiene que tener 1 metro de largo, se caracteriza por las hojas en forma de espada, por eso le dicen hijuelos de espada, y hasta 1,5 metros. Propagación mediante plantones obtenidos de colmos en vivero. Esto también es algo que queríamos ya plantearlo por la escasez de material vegetativo. Son plantas obtenidas por técnica de multiplicación rápida a partir de colmos, método obtenido entre el convencional y la técnica de micropropagación in vitro, plantadas en laboratorio. Se fundamenta en la remoción de vainas foliares y exposición de yemas apicales y laterales a la luz y su posterior eliminación para inducir el desarrollo de los brotes. Los brotes son extraídos y llevados a macetas en vivero para endurecimiento. Y aquí está una foto justamente mostrando la eliminación de la parte aérea, ¿verdad?
y quedando solamente el corno. Y esto se lleva para luego para ser endurecido en los viveros. Y la preparación mediante cebollines o brotes de 200 a 300 gramos en macetas. Es una técnica muy eficaz cuando no se cuenta con semilla de cormo y cuelga. También es algo muy interesante. Consiste en traer brotes de las plantas madres que recién emitieron las hojas escamiformes. Se puede seleccionar por peso de 200 a 300 gramos, los cuales son llevados a macetas en los viveros y endurecimiento. A los 2 o 3 meses de estar en el vivero, son trasplantados a campo. Esto también es muy interesante teniendo en cuenta los cultivos instalados. Entonces se puede aprovechar los cebollines, que son los brotes que están emitiendo las primeras hojas, ya estar cosechando eso y poder utilizarlo. Generalmente esto se desperdicia porque al crecer más estos pequeños hijuelos se produce a un corte, ¿verdad? Entonces esto se podía aprovechar y utilizarlo como un excelente material para multiplicación. Y la propagación mediante nitroplantas, hoy por hoy también es una necesidad imperiosa. Plantas obtenidas en laboratorio utilizando técnica de micropropagación de meristemos apicales. Este material es el más aconsejable, garantiza la sanidad, libre de enfermedades y nemátodos, se uniformiza el crecimiento y la producción. Realmente es otra cosa. Aquí nosotros tenemos el laboratorio del ICTA, que es el material de propagación in vitro, pero su capacidad está sobrepasada porque tiene extremadamente muchísimas especies que tiene que multiplicar. Entre ellas está la caña de azúcar, la stevia y otras especies. Realmente no tiene capacidad para hacer este trabajo y lo necesario que es para nuestro país. Entonces también yo les quiero lanzar un desafío para ir pensando como facultad, como estudiante en este laboratorio de propagación. Son plantas muy vigorosas y precoces en la producción. Puras ventajas. Selección del terreno, clima, que hoy es determinante. Eso tenemos que mencionarlo. Estos 2 últimos años, el cambio climático fue bastante determinante. Entonces, hoy por hoy no podemos emprender un proyecto de producción de banana sin tener en cuenta el clima. Entonces, tenemos la temperatura, las lluvias, vientos y el brillo solar. El suelo, de textura franco-arenosa y franco-arcillosa. Además, deben poseer un buen drenaje interno y alta fertilidad. Profundidad, repetimos, de 1.2 a 1.5 metros. La topografía, terrenos planos. Esto es lo ideal porque también conocemos los cultivos que están en Brasil. Ellos están poniendo los cultivos en los cerros y realmente la producción es bastante buena. Solamente su inconveniente está en el trabajo post cosecha, ¿verdad? Y en la cosecha. Importante realizar un levantamiento topográfico para los drenajes, ubicación de la empacadora y cables, vías y riego, ¿verdad? Hoy por hoy, pensar en riego en los cultivos es algo realmente fundamental. Ya no podemos pensar en una producción sin contar con el tema de agua. Más todavía con el cultivo de banano, que es altamente exigente. Está requiriendo por día de 6 milímetros por día el requerimiento del banano. Entonces, hoy por hoy no podemos estar hablando de producción sin tener en cuenta el tema de riego. Facilidad de obtener y transportar agua de riego. Y lo último que también muchas veces no se tiene en cuenta es la distancia a carreteras pavimentadas. No podemos pensar en una producción lejana a la carretera por lo que es un producto que se estropea fácilmente. Entonces, esto hay que estar planificando. Realmente para una producción hay que sentarse y planificar detalladamente. Es el primer gran trabajo, ¿verdad? La planificación. Aquí una foto de lo que estábamos hablando, de una producción de material in vitro, ¿verdad?
se ve un cultivo homogéneo. Esto significa una producción extraordinaria. Quiero mencionar que ahí estamos viendo algo que sobre todo nosotros no recomendamos, que es un sistema de riego por goteo. Realmente lo que hemos encontrado es que la microaspersión es el sistema de riego ideal para un cultivo por el requerimiento de agua que tiene y también por las condiciones para el resto del suelo. Entonces, esto sería el comentario. Época de plantación, importante tener en cuenta plantas meristemáticas, zonas subtropicales, septiembre a octubre, y cormos, rizomas e hijuelos de espadas, zonas subtropicales, junio a septiembre. Podemos también hablar de octubre, fácilmente. Aquí una imagen, esta imagen es de nuestro cultivo, realmente no es tampoco para destacar. Uno pensaría que está lleno de malezas, pero es un fechón, así que usamos un cultivo consorciado mientras el cultivo se desarrollaba. Bastante provechoso fue esa época. Entonces vemos aquí la densidad de la siembra. Eso también queríamos compartir con ustedes porque generalmente el criterio que el productor pregunta es ¿qué voy a plantar? ¿Un 5x4, un 4x4 o un 3x3? Realmente los criterios que son varios, ¿verdad? Uno es la lluvia. A mayor precipitación, la densidad será mayor. Las propiedades físicas y químicas del suelo también a tener en cuenta. En suelos livianos, menor densidad. En suelos pesados, mayor densidad. En suelos fértiles, menor densidad. Y en suelos menos fértiles, mayor densidad. Esto parecería contrario, pero realmente en suelos fértiles la planta crece mucho más vigorosamente e inclusive el desarrollo foliar es tremendo. Así que por eso es que se recomienda en suelos fértiles una menor densidad. El riego, cuando la plantación cuenta con riego, las densidades se incrementan. Nosotros queremos compartir con ustedes que en el sistema de riego que estamos teniendo, tratamos de no desperdiciar 1 metro cuadrado, ¿verdad? Tratamos de ser lo más eficiente posible con nuestro sistema de riego. Entonces, no queda 1 metro cuadrado sin plantación. Sistema de desige, que también lo incluimos como para el tema de densidades, porque mediante esta práctica se determina la población efectiva, dejando el número de plantas adecuado por unidad de superficie. También, esto es algo muy importante, un mal desige puede representar también arruinar la plantación. Entonces, aquí se tiene que escoger gente capaz, entendida. En la zona de producción, la zona de Guayaquil, en la zona de Tembiaponá, en la zona de Raúl Arsenio Oviedo, hay gente muy capaz, que son profesionales realmente. Eso también tenemos que destacar, que el paraguayo tiene mucha capacidad y una guapesa increíble, ¿verdad? Entonces, pero insisto que este trabajo de desige lo tiene que hacer una persona con mucho conocimiento. De él depende de que la producción también nos resienta. Algo que podríamos mencionar también en el control de malezas, queremos manifestarles que ahora nosotros esto estamos tomando muy en cuenta. Estamos haciendo un plan de control de malezas por lo agresivo que están, así que estamos dándole una importancia muy puntual. Y a cada frecuencia, época de lluvia, cada mes, ¿verdad? Esto es en control de malezas. Y el desige o poda, que habíamos mencionado, su importancia. Vamos avanzando. El desoje, que hoy por hoy también es muy importante. Hay dos trabajos que se hacen aquí, ¿verdad? Una es la cirugía, que es la eliminación de partes de la hoja enferma, y el desoje, que ya consiste en eliminar las hojas que han terminado su ciclo o que están enfermas más del 50%. La fertilización es extremadamente importante hoy. No podemos ya pensar en una producción sostenida, sobre todo en estos mercados exigentes, sin una fertilización adecuada. Aquí nosotros queremos comentarles de que nos concentramos muchísimo porque aparte de lo que es la fertilización tradicional con macro y micronutrientes, estamos haciendo incorporación de materia orgánica,
Estamos haciendo humus de lombriz, lixiviado de lombriz, lixiviado de raquis. Entendimos de que en la medida que uno cuide su suelo, eso redituará en una producción. Estamos cambiando de perspectiva. Anteriormente nos concentrábamos en la producción y ahora lo estamos haciendo al suelo. Cuanto más cuidamos el suelo, vemos que la producción viene por sí sola. Entonces, un aspecto de todo este trabajo, el profesional, el agricultor, tiene que tener esa conciencia. Lo primero es el suelo, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que potenciarlo. Con la fertilización química acortamos el ciclo de floración a la cosecha, nos permite adelantar la cosecha de los cachos. Esto tenemos que decir de que es determinante, sobre todo en una fluctuación de precios, es importante adelantar la cosecha. Para eso se tiene que manejar el tema de fertilización. Estamos hablando de 2 a 3 semanas que podríamos estar acortando con una fertilización adecuada. Para un programa de fertilización es recomendable realizar análisis de suelo. Esto es importante hacerlo cada año, inclusive tener todo el cultivo, todas las parcelas con registros de análisis año a año para ver su corrección. Eso es fundamental. La dosis de fertilización está en función a las toneladas de fruta obtenidas por hectárea. Esto queríamos también compartir con ustedes, es el parámetro que estamos usando. Lo que se saca del suelo, tratamos de devolverle lo que son los fertilizantes macros. Y ni qué decir en lo que es materia orgánica, todo lo que es lixiviados, tratamos de darle todo lo. En nuestro caso estamos sacando 45 toneladas por hectárea y eso requeriría esta cantidad de fertilizantes devolverle al suelo. En potasio tenemos que le estamos devolviendo 257 kilogramos. Eso significa 483 kilos de cloruro de potasio. Nitrógeno le estamos dando 128 kilos. Representa 279 kilos de urea y 32 kilos de fósforo. 73 kilos de fosfato diamánico. Esta imagen que ustedes ven, no sé si le llama la atención, ustedes ven que está haciendo una fertilización, pero lo pusimos realmente a propósito, porque para hacer la fertilización hizo una media luna con una pala. Acaba de eliminar gran parte de las raíces. Entonces, en vez de hacer un beneficio, está haciendo un mal. La planta va a tardar muchísimo en recuperar la parte de raíces perdidas en ese corte, ¿verdad? Es algo que algunos técnicos habían recomendado, pero nosotros particularmente consideramos que es de muy malos efectos. Y aquí una recomendación de una fertilización adecuada que tiene que apuntarse directamente al hijuelo de la planta. Realmente este es el material que tenemos que cuidar y fertilizar todo lo que se pueda. Y se hace a 30 centímetros del hijuelo y como un máximo de 90 centímetros en media luna, ¿verdad? Sobre la superficie. Este es el sistema ideal de fertilización, siempre tratando de potenciar al hijuelo. Ustedes ven que queda la planta madre cortada, que es una fuente nuevamente de nutrientes y de reserva de agua, muy importante. Hay que tenerla así, ¿verdad? Aquí no se ve en esta imagen. El ideal y sueño de todo bananero es que haya la presencia ya de otro hijo, sería la madre, la hija y la nieta presente. Ese sería el sueño, ¿verdad? En pocos cultivares hemos visto esa presencia. Y la evaluación de rendimientos, el índice de conversión, cajas racimos. Hoy por hoy tenemos que decir que a nivel nacional está bajando este índice de conversión. Cada vez se hace menos cajas con los racimos, ¿verdad? Y otra evaluación es el rendimiento agronómico, kilogramos por hectárea y cajones por hectárea. Y el rendimiento económico, costo de producción y la utilidad neta. Algunas enfermedades que es importante siempre cuidar. Nuestro enemigo número 1, Sigatoka amarilla, Mycopharella musicola. Realmente está presente en todo el país y es el único
es la única cigatoca que tenemos, gracias a Dios. Pero igualmente es muy agresiva, sobre todo si no se tienen en cuenta los cuidados culturales. Enfermedad que ataca las hojas. Primer síntoma aparece sobre la hoja bandera a los 20 días. Realmente es un ataque bastante precoz. Produce madurez prematura de la fruta, que es cosa totalmente indeseada para el productor, porque si estamos hablando de exportaciones, en el tránsito ya maduran frutas. Afecta el rendimiento de los cultivos y el control químico, desoje y genética. Generalmente es lo que más se acostumbra. Una enfermedad que está apareciendo ahora, no es muy común, pero también daña mucho los cultivos, el picudo, que está presente ahora en varios lugares del país. Es un cultivo a tener en cuenta, por eso lo presentamos hoy. Tenemos gente que está en los cultivos y no conocen esta plaga, pero es realmente para tenerlo en cuenta. Este picudo produce un tumbamiento de la planta porque el ataque se hace a nivel del suelo, donde va el rizoma. Y lo recomendable es un control biológico o un trampeo. Y aquí también, como estamos hablando del banano, es un proyecto de inversión. También tenemos que hablar de que hay una gran amenaza a nivel mundial, que es la cigatoca negra, que hoy por hoy está siendo detectada y controlada en varios países del mundo ya, pero el gran temor es que llegue a nuestro país, ¿verdad? El Fusarium raza 4, que hoy por hoy no tiene cura, generalmente ya no se controla químicamente y lo mejor es tratar de que ingrese a nuestro país. La protección de la fruta, que hoy por hoy tenemos que destacar a nivel país. El productor se ha concientizado y la protección de fruta lo hace prácticamente en el 100%. El embolsado, el desflorado, que son las puntas de los dedos, tiene una pequeña flor y eso también se quita tempranamente. Generalmente a la semana de haber parido la planta ya se empieza a sacar las flores. Un desmanado que se hace a los 15 días antes de poner la bolsa por completo. El desbellotado, que también es importante hacerlo, generalmente esto no se hacía, significa un retraso en la cosecha, ¿verdad? Si no se hace el desbellotado, representa un retraso significativo en la cosecha. Un apuntalamiento, en este caso por los vientos fuertes que están sucediendo, y un control de edad de la fruta. Nosotros estamos manejando de que ya tenemos una producción ya para 3 meses, eso ya está todo registrada. Nosotros sabemos de aquí a 3 meses cuántas cajas estaríamos sacando por hectárea. Eso nos permite el encintado que se hace con varios colores. Entonces, es un trabajo que se hace también en los primeros 15 días de haber parido la fruta. Y el calibrado, ¿verdad? Para la cosecha, que es algo que mundialmente está acostumbrado, es la última mano, es el dedo de la última mano, es la que se calibra. Y un calibre deseado para cosecha es a partir de 39-40 de calibre. Entonces es el punto de cosecha. Más alto también es recomendado, dependiendo de la época. Muy bien. Acá nos dice como último punto, el grado de corte lo determinan factores como distancia de los mercados y época del año, como habíamos mencionado. La post cosecha es importante. Hoy por hoy la producción ha avanzado tanto, es difícil ver hoy un trabajo tanto de mercado local como de exportación que no tenga un sistema de cable vía, sobre todo un patio de racimo, ¿verdad? Es algo extraordinario porque esto no tiene más de 10 años de vigencia.
prontamente el productor, guapísimo, ¿verdad? Se puso las pilas y pudo llegar a todos los estándares, ¿verdad? Y aquí una empacadora en la cual llega la fruta con el convoy, se produce el desmane, ¿verdad? Se hace un picado o gajeo, que es se ponen los dedos en forma de clúster y eso se va en la bandeja de clasificación. Estas bandejas luego pasan para ser embalados en estas cajas. Esto también mencionarlo que hace 2 años que Paraguay por primera vez empezó a trabajar también sus exportaciones en caja de cartón 100%, compitiendo así con los grandes productores. En Argentina estamos compitiendo con la producción boliviana y la producción ecuatoriana que llega en esta presentación de caja de cartón. La otra presentación es la combinación cartón y cajas de madera. Generalmente le llaman torito eso a esta presentación de cartón y cajas de madera. Y aquí un esquema que quería compartir con ustedes. Esto puede ser en menor o mayor grado en los empaques. Llega en el patio de racimo, la primera pileta es una pileta de lavado, pasa a una segunda pileta de tratamiento, que generalmente se le da un tiempo de enfriamiento, sobre todo, que tiene que estar 15 minutos como mínimo la fruta en esa pileta para conseguir también, enfriar la fruta y la emisión del látex, que es bastante dañino. Luego de esa segunda pileta se pasa a las bandejas de clasificación y por último a las clasificadoras que ya empacan la fruta para luego ser pesadas y por último alzarse al camión. Y aquí comparto con ustedes una bibliografía de los lugares donde hemos hecho las consultas. Hasta aquí la presentación. Bueno, Inge, ¿qué tal? Bien. Los que están participando en el desarrollo del webinar, ¿verdad? Inge, tenemos 2 preguntas referente al tema. Sí. Hernán Ortellado pregunta si es que tienen un plan de fertilización anual y qué tipos de fertilizantes recomienda para el cultivo del banano. También Sí. Julio Vera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo afrontan el tema de las heladas y en qué porcentaje afecta a los cultivos? Y posteriormente hay otras preguntas más que voy a pasar Perfecto. después de que pueda responder, ¿sí? Perfecto. A esta primera pregunta de la fertilización, les tengo que manifestar de que estamos en 3 zonas de producción. Estamos en la zona de Iribucuá, que es muy cercana a Guayaibí. La otra está en Tembiaponá y otra es Raúl Arsenio Oviedo. La de Tembiaponá y Raúl Arsenio Oviedo, la fertilización depende de las lluvias, porque no se tiene sistema de riego, entonces estamos dependiendo de las lluvias. Aquí es importante, eso me gusta mucho la pregunta, porque necesitamos saber el momento oportuno de la fertilización. Generalmente el productor o muchos técnicos están recomendando de que después de una buena lluvia realizar la fertilización. Lo ideal es de que el productor o el técnico tiene que revisar el sistema radicular. Generalmente después de la primera lluvia las raíces recién empiezan a recomponerse, porque con las secas o con la falta de agua quedan totalmente marchitas, no funcionan, no trabajan. Entonces de balde uno puede pensar que van a estar absorbiendo ese fertilizante. Entonces necesitaríamos una segunda lluvia en donde ya sabemos que el sistema radicular se ha desarrollado y esa humedad de la segunda lluvia hace que se pueda ser aprovechado el fertilizante. Es un detalle muy importante a tener en cuenta. De lo contrario, estamos desaprovechando lo que es fertilizante. Hacemos un doble daño, ¿verdad? Por un lado, acidificamos el suelo con fertilizantes químicos, ¿verdad? Que no son aprovechados, y por el otro lado, el gran daño económico, ¿verdad? Son 2 daños que está sucediendo, ¿verdad?
Entonces, no se ven los resultados además en los cultivos porque no hay una respuesta. El sistema radicular no está en condiciones, por lo tanto, se necesita de tener ese uso. Y con respecto a la segunda de las heladas, eso ya lo estamos trabajando hoy. Estamos viendo si podíamos, con los lugares donde se tiene el sistema de riego, si puede mitigar en algo el tema de heladas. Se han hecho varios experimentos. Uno es de incorporar productos aceitosos días antes de las heladas, porque hoy el pronóstico climático ha mejorado muchísimo, entonces ya se sabe con anticipación. Entonces la aplicación de productos aceitosos mejora también la parte de defensas y sobre todo también el tema de humedad de suelo. Son cosas así empíricas que lo estamos haciendo. Realmente es algo que hasta hoy no lo hemos controlado. El otro problema es que por la altura misma de las plantas no se puede pensar en una cobertura que en otros países que en otros países lo están haciendo, ¿verdad? Como es el caso de Israel. Pero eso ya estamos pensando en muy grande, ¿verdad? Pero es una alternativa, en algún momento se puede pensar en eso también. Sí. Tengo 3 preguntas más, Inge. Sí. Esteban Román pregunta, ¿cuántas frutas de banana contiene una caja? Posterior a eso, Jonás Rolón pregunta, si la aplicación de fertilizante hacen por surcos. Y por último, Julio Vera pregunta, ¿verdad? El tema del desoje y de los residuos que se generan en las parcelas, ¿eso queda en la merga o es retirado del lugar por otro provecho? Para otro provecho, dice. Ya. Bueno, el tema hoy por hoy se está trabajando mucho de que de cada cacho se pueda sacar una caja, ¿verdad? Es lo ideal, o inclusive más, ¿verdad? Entonces, esa es nosotros le llamamos el ratio, es la conversión de cachos caja. Y en un buen cultivo se puede estar hablando perfectamente de que un cacho salga una caja. Ese es el resultado. Estamos hablando de 1.800 a 1.900 cachos por hectárea. De ahí ya se puede sacar también la cantidad de cajas que puede salir, ¿verdad? Es algo ideal. Nuestro rendimiento nacional, tenemos que decirlo también, cada año está bajando. Eso debido a que los suelos ya se están empobreciendo y no hay una reincorporación de los nutrientes que han sido extraídos. Generalmente en las zonas de mayor producción, en las zonas que se habían destacado, eso está sucediendo a grandes pasos. Marcial, si me repetí las dos otras preguntas. Sí, Inge. ¿La aplicación de fertilizantes hacen por surcos? Pregunta Jonás. Y Julio Vera, el tema del desoje y de los residuos que se generan en las parcelas, ¿eso queda en la merga o es retirado para otro provecho, dice? Perfecto. El tema de fertilización, generalmente, acuérdense que se fertiliza el hijo, generalmente es a 30 centímetros del hijo y en media luna, hasta 90 centímetros. Eso se hace sobre el suelo, no importa si hay rastrojo, lo importante es que haya humedad también del suelo para que la planta pueda absorber esos nutrientes, sobre todo el tema de nitrógeno, que es el más volátil. Entonces, hay que hacer con una humedad alta esa fertilización y cuidar muchísimo. Si está ya el suelo seco, suspender y esperar otras lluvias. Y en cuanto a los rastrojos y residuos, como el cultivo de banano solamente tiene problemas de enfermedad de cigatoca, así como hemos visto, ¿verdad? No tiene problemas. Generalmente es una materia orgánica muy bien aprovechada. De paso, comentarles de que nosotros estamos haciendo camellones con esa materia orgánica que son las hojas, el pseudotallo, restos del raquis. Eso se hace camellones y ahí estamos haciendo incorporación de lombrices. Entonces hacen un aprovechamiento mucho más rápido todavía de lo que son los restos vegetales, que se vuelven materia orgánica disponible luego para el suelo. Bien, el ingeniero Enciso
pregunto también, ¿verdad? De que en una hectárea de banano genera más demanda que mano de obra, dice, ¿verdad? Que teniendo en cuenta la relación entre el trigo y la soja. ¿Qué de cierto hay en eso? Dice. ¿Podés repetir, Marcial, por favor? Se comenta que una hectárea de banano genera más demanda de mano de obra que una hectárea de trigo o soja. ¿Qué de cierto hay en eso? Dice. Excelente la pregunta. Estamos hablando de que por cada hectárea necesitamos 0.8 personas, ¿verdad? Entonces, el requerimiento para 100 hectáreas de cultivo, estamos hablando de 80 personas. En cambio, el cultivo de soja, de trigo, de cultivo extensivo, estamos hablando de 2 a 3 personas de 2 a 3 personas que te pueden manejar 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. Entonces, eso es lo que es el tema de mano de obra. Tengo otra pregunta ahí que igualmente se suele destacar que los galpones son una importante fuente de mano de obra de las mujeres, es decir, empoderar a la mujer para ampliar, si podés comentar un poquito al respecto, dice. Sí, sí. De hecho, las posibilidades de ocupación de mano de obra son muchísimas. Las mujeres también tienen un rol muy importante por la delicadeza en el tema de cuidados de la fruta, porque hoy por hoy el tema del mercado internacional requiere de que las frutas sean prácticamente perfectas, sin ningún daño. Entonces, generalmente las personas que más cuidado tienen son las mujeres. Por eso es que están ocupando los cargos en los empaques, donde tienen los cuidados para la fruta. Si alguien quiere preguntar, o en todo caso en el chat, si me dejan la pregunta. Está clarísimo. Hay más preguntas en el chat, si puedes fijarte. Ah, sí, profe. Marcos Orrego, felicitaciones por la presentación. Y pregunta, ¿verdad? Si considera que el banano podría ser una alternativa para su uso en un sistema agroforestal. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, José Lescano, para el control de la cigatoca se utiliza algún producto mezclado con aceite. Excelente presentación, dice, ¿verdad? Y después hay más preguntas para no confundirlo todo, Inge. Perfecto. Realmente la necesidad del banano en cuanto a radiación solar es muy alta, así que no creo que pueda ser consorciado con otro cultivo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener las condiciones de luminosidad para el tema de fotosíntesis. Entonces, no creo que pueda ser consorciado. ¿Y la otra pregunta, Marcial? Sí, un ratito. Para el control de la cigatoca, se utiliza algún producto mezclado con aceite, dice. Excelente presentación, José Lescano. Exacto. Excelente, gracias José también. Sí, se usa aceite, generalmente se usa aceite para los sistémicos. Ahora es importante, yo entiendo que José es productor de banana, así que interesante José siempre usar los preventivos. Entonces, por costos te conviene usar y los preventivos generalmente son sin aceite. Los fungicidas sistémicos o curativos son los que llevan aceite, que tienen un costo adicional. Pero con el cuidado de cirugía, de soje, más un tratamiento preventivo, entonces estaría salvando esa situación y no entrar en los costos altos de lo que es un tratamiento con productos sistémicos y acompañado de aceite. Hay una pregunta ahí que Yamila Fernández, los cuidados que se realizan en cuanto al transporte y si tienen algún método que ayude a prolongar la vida útil. Y también pregunta Valeria Costa,
Muy buena presentación para el ingeniero, dice. Felicitaciones. El ingeniero José Ruiz pregunta, ¿cuál es la ventaja o ventana del tiempo para la exportación y qué problemáticas tienen? Ya, bueno. En cuanto al transporte, hoy por hoy, como hemos avanzado tanto, se ha implementado las cajas de cartón 100%. Es un producto, o sea, que te permite conservar la fruta muy bien. No presentan daños, en los transportes se quedan muy bien. Entonces, la caja de cartón ha presentado muchas ventajas. Pero también tenemos que decir de que hemos llegado a paletizar la combinación de madera y cartón. Entonces, hemos evitado prácticamente por completo el movimiento de las cargas, y eso representa que llega a los destinos con muy buenas condiciones. Estamos hablando de distancias de 1.300 kilómetros a 1.900 kilómetros, como es Mendoza, ¿verdad? Un mercado uruguayo, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, estamos salvando esa distancia con mucho éxito, con los embalajes y con la ayuda también del paletizado. Entonces, eso por la respuesta a esa pregunta. La siguiente. ¿Cuál es la ventana del tiempo para la exportación y qué problemáticas tienen? Excelente pregunta. La ventana que tenemos con la banana es todo el año. Dependemos de nuestra producción. Y aquí, generalmente los meses de mejor apertura en la exportación y el mercado local empieza justamente ahora. El mercado local va a empezar en octubre, buenos precios, y también va acompañado del tema de exportaciones con buenos precios. La ventana sigue abierta todo el año. Nos condiciona mucho el tema de las heladas, por el daño que produce esas heladas. Van a notar también de que el frío produce un daño a la cáscara, y eso evita una coloración uniforme después para la maduración. Entonces, la ventana está abierta durante todo el año, y si tenemos buena producción, seguiremos avanzando también, porque eso lo habíamos manifestado. Nosotros cuando empezamos en el 2002, estábamos en el último lugar de los proveedores a los mercados, ¿verdad? Y hoy hemos desplazado a Brasil. Estamos compitiendo a la par con Bolivia, un país en su momento altamente subsidiado por el gobierno americano para reemplazar la coca, ¿verdad? Entonces, subsidiaron tremendamente la producción bananera y estamos compitiendo a la par. Y en ciertos momentos del año estamos compitiendo con el campeón del mundo, que es Ecuador, ¿verdad? En presentación de cajas de cartón. Entonces, eso se logró en estos últimos años, que hemos pasado también a facturar como 17 millones de dólares al año, ¿verdad? Una suma bastante interesante para lo que es solamente mercado argentino y el mercado de Uruguay y Chile, que estamos desarrollando ahora. El ingeniero Salinas levantó la mano. Creo que tiene alguna pregunta o... ¿El ingeniero Salinas? Bueno, tenemos más preguntas, Inge. Martín Nicolás pregunta si es que hay algún libro donde se puede ver el sistema de producción, como así también del cultivo, dice. Sí, Martín, realmente hay muchísima bibliografía. Los materiales más completos son de Brasil. Yo pienso que el ingeniero Marcial te puede facilitar mi número y te doy la dirección para que puedas conseguirlo. Se puede hacer por internet, también están disponibles para su lectura. Sí. Hernán Ortellado pregunta, ¿cómo se forma el precio en el mercado? Y por último, Alan Kennedy, me gustaría poner en marcha también un proyecto para la plantación del banano. ¿Cuáles serían los requisitos ante la SEAM que debería de presentar, verdad?
o en algún otro ente que esté involucrado y que deba dar el visto bueno, considerando que se requiere desmontar el lugar a ser cultivado. Ujú. En el caso de desmontar, generalmente vamos a tener problemas con las leyes, ¿verdad? Porque estamos en esta región de forestación cero, ¿verdad? Entonces, yo pienso que no va a conseguir ese permiso, ¿verdad? Lo que tendríamos que estar buscando son suelos agrícolas ya habilitados para esa aplicación, ¿verdad? Aquí lo que me gustaría siempre era si hay entre los amigos que están aquí conectados, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente abiertos para visitas, reuniones, encuentros, así que pueden contar con nosotros si quieren hacer el proyecto. Lo que sí les decimos es que sí, no se van a arrepentir de iniciar, ¿verdad? Tienen que iniciar, por lo menos empezar, eso es fundamental. Ahí radica el secreto del éxito. Hay que empezar. ¿Algo más, Marcelo? Referente al, perdón, ¿Qué pregunta otra? referente al precio de cómo se forma el precio de mercado. Sí, estamos en libre mercado, rige eso en el país en mercado de exportación como mercado local. No hay edificación de precios. Si vamos a hablar de exportaciones, sí se pone uno en contacto con el comprador y son precios semanales, ¿verdad? La semana que va a entrar, uno se pone de acuerdo y es el precio fijado para mover en esa semana. Cada semana se fijan los precios, ¿verdad? De común acuerdo. Y en el mercado local, la misma cosa, oferta y demanda, libre mercado. Tengo más preguntas, Inge. Sí. ¿La compra de maquinarias se vuelve viable con este escenario a diferencia del anterior? Es una pregunta que realizaba acá en el grupo. Generalmente la compra de maquinaria va a ser dependiendo de la superficie que tengas, ¿verdad? Eso no lo mencionamos, pero es muy buena pregunta para decir de que una cantidad de hectáreas en donde se puede utilizar maquinarias, tener un empaque, estaríamos hablando de unas 50 hectáreas, ¿verdad? Tengo más preguntas. Uh-huh. El director de Incuna, ese, con su nombre está, ¿no? ¿Es factible competir con la banana ecuatoriana en mercados extra zona? Excelente pregunta. Como nosotros estamos en el subtrópico, tenemos el problema del invierno. Entonces, en ese momento estamos teniendo problemas de daños en la fruta y ahí no podemos competir. Ahora vamos a salir de esa situación en diciembre de este año. Ya vamos a tener frutas sin daño de frío y eso generalmente vamos a ir hasta julio. Entonces, de diciembre a julio tendríamos fruta que puede competir con cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ahora, sí, nuestra limitante va a estar en el tiempo de transporte, ¿verdad? Hoy por hoy, eso quiero compartir también con ustedes. De repente, como país mediterráneo, decíamos, y bueno, no podemos competir. Pero hoy tenemos un puerto franco que es en Brasil, ¿verdad? La zona Paranaguá. Y de Paranaguá a cualquier puerto de Europa te lleva 16 días. Entonces, tranquilamente podemos pensar también en competir extra zona, ¿verdad? Extra zona. Julio Vera pregunta, ¿cuál es el precio base que se manejan para caja, tanto para el mercado local como extranjero? No tenemos precio base, ¿verdad? No tenemos precio base. Porque es libre mercado, entonces hablamos de oferta y demanda. Hay un momento en que hay una sobreoferta, entonces los precios bajan, ¿verdad? Pero también estamos hablando de que entramos en una etapa de escasez de fruta y los precios empiezan a subir mercado local. Y también el mercado exterior está bastante firme, ¿verdad? Entonces, no hay precio base, ¿verdad? Hay varias preguntas, Inge, así es que un poquito más de tiempo para Sí. poder responder. Hay otra pregunta donde dice si es que existen trabas cambiarias, dólares, en las importaciones de parte de Argentina.
Y el director de Incuna dice, excelente presentación, felicidad Inge, Aldo Tarzán Faneo. ¿Será algún conocido tuyo, Inge? Sí, así mismo. Bueno, eh, a ver, me desconcentró esa última parte. ¿Me podés repetir, Marcial, por favor? Sí, existen trabas cambiarias, específicamente en dólares, en las importaciones de parte de Argentina. Sí, hasta ahora no se tiene eso. Seguimos con un comercio bastante fluido, no tenemos problema de divisas. Argentina no pone restricciones a sus importaciones. Los pagos se están haciendo muy bien, sin mayores demoras. Entonces, nosotros no resentimos esa diferencia cambiaria de lo que es el dólar oficial con el dólar blue, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos ese inconveniente. Otra pregunta, Marcelo. Sí, Yamila Fernández, en mi trabajo de grado de Ingeniería Agroalimentaria, estaré trabajando con atmósfera modificada en banana. Y me encantaría hablar con usted en otro momento para hacerle más preguntas, Inge. Estamos a las órdenes, es lo que nos gustaría ayudarle a la gente, pero sobre todo, insisto, ¿verdad? Me gustaría que los estudiantes, ¿verdad? Puedan tomar esto y llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Tanto en lo que es producción, la parte, el país, nuestro país tiene que estar hablando de exportaciones. Hoy por hoy ningún estudiante, carrera que haga, no puede dejar de pensar en la exportación. Tenemos que volvernos un país exportador. eh, eh, Costa Rica me mencionó de que están mencionando más de 1.800 ítems de exportación, ¿verdad? Entonces, nosotros en Paraguay, en frutas solamente tenemos 2, ¿verdad? Imagínense todo el campo que tenemos disponible todavía. Sí, el ingeniero José Ruiz pregunta qué impacto tuvo el uso de humus de lombriz y el sistema de riego en la producción. Y el director de Incuna, si es que hay algún tratamiento sanitario para las cajas de madera para exportación. Sí, bueno, las cajas de exportación sí o sí reciben un tratamiento térmico para eliminar todas las larvas. Es un requerimiento que lo establece la parte sanitaria. Entonces las cajas son tratadas, un tratamiento térmico recibe. Y la otra pregunta, Marcial. Sí, ¿qué impacto tuvo el uso de humus de lombriz y el sistema de riego en la producción? Perfecto. Eso nosotros hemos visto, la combinación, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo incorporación de materia orgánica en grandes cantidades, estiércol de ganado, más humo de lombriz, más lixiviado de lombriz, más lixiviado de raquis, y más eso el tema del agua. Hoy por hoy, por el cambio climático, no podemos pensar en una producción rentable de banana sin riego, ¿verdad? Entonces, pero hemos visto que es muy positivo. Hemos dado saltos en la producción. Realmente ha sido determinante. El riego primeramente y después todo el conjunto de cosas, ¿verdad? No solamente el humus, sino todo el paquete, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de hacer un programa de mejoramiento de suelo intensivo. No paramos, ¿verdad? Seguimos ajustando cosas, ¿verdad? Cada detalle, ¿verdad? El suelo seguimos, la planta seguimos. Es un trabajo continuo, no paramos, ¿verdad? Sí, Valeria Costa dice, este año tuvimos grandes heladas. ¿Cuál fue la pérdida por culpa de esas, de la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Y también dice cuáles son los protocolos que hay que cumplir para una visita técnica con alumnos. Bueno, el tema de las heladas en cuanto a pérdidas, tendríamos que estar hablando fácilmente en el orden de un 30 a 40%. Son miles de millones. Son miles de millones realmente las pérdidas, pero es algo que el productor está consciente de que está sujeto a esas condiciones, ¿verdad? Algo que hasta ahora no podemos controlar esa parte, pero somos conscientes, así como todo productor, todo agricultor lo sabe. Son pérdidas, pero
eso no desanima, ¿verdad? Todo lo contrario. Seguimos insistiendo, seguimos viendo cosas, ¿verdad? Y como productores tratamos de ayudarnos entre todos, ¿verdad? Esa es la consigna. Y en cuanto a la visita técnica, nos encantaría, lo agendamos y preparamos la visita de los estudiantes que quieran hacerlo. Sí, hay más preguntas ahí que Esteban Román pregunta, dice, si es que cree usted que seguirá esta tendencia de crecimiento en las exportaciones en los próximos años y algunas otras expectativas a futuro. Martín Cardoso, excelente presentación, saludo al ex director de comercialización y por último el director de Incuna, ¿verdad? Si quiero convertirme en exportador, ¿cómo hago contactos con los compradores? Perfecto. Voy por la última pregunta del director de Incuna. Lo más importante aquí es tener el producto y tener el comprador, ¿verdad? Esas dos cosas. El resto, documentación, porque en la presentación también me pedían en la parte de comercio exterior, documentación, eso se encarga un despachante. Entonces, uno lo que tiene que tener, el producto y el comprador. Entonces, hay un directorio de compradores que uno puede llegar, puede contactar, y el otro también está la producción que puede estar teniendo. Le comento al director de Incuna de que eso también para compartir con todo el resto, ¿verdad? Estamos hablando de banana, pero hemos encontrado la posibilidad de hacer la primera exportación de mandioca en fresco del país, y eso lo hemos empezado hace 15 días. La semana pasada volvimos a hacerlo y esta semana queríamos nuevamente hacerlo, pero por el problema climático de la seca no se pudo hacer la cosecha. Pero son oportunidades que están ahí. Hay que, ¿verdad? Me encanta esa pregunta porque me gustaría transmitirle también a todos los que estamos ahora conectados. Una va a ser la decisión, ¿verdad? Eso es lo principal, la decisión. Yo quiero ser exportador, y es lo que nos encantaría que todos los que estemos aquí nos propongamos. Vamos a exportar, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajar juntos. Oportunidades, cantidades hay, ¿verdad? Entonces, decidimos, luego necesitamos un poco de coraje y un poco de valentía. Y el resto viene solo, ¿verdad? Entonces, eso me gustaría insistir un poco. Marcial, te escucho. Sí, profe. Referente a lo que es la tendencia de crecimiento de las exportaciones para los próximos años. ¿Y qué expectativa tenemos a futuro de eso? Muy bien. Realmente estamos hablando de un mercado argentino que mueve 200 millones de dólares al año en compra de banana. Nosotros estamos enviando 16 millones de dólares. Entonces, para uno tener referencia de qué punto, de qué medida estamos hablando de que podemos ir creciendo, ¿verdad? Dependería de nuestra producción, dependeríamos de lo competitivo que somos. Hay condiciones, eso lo decimos con propiedad. También está el mercado uruguayo, que por más de que es un mercado más chico, estamos hablando de un mercado de 25 millones de dólares. Hoy por hoy estaríamos en el orden de los 2 millones de dólares el mercado uruguayo. Y el mercado chileno, que también es una posibilidad, y también quiero lanzar un desafío acá abiertamente, que tenemos que llegar a exportar banana a Brasil, ¿verdad? Esto es como venderle hielo al esquimal, ¿verdad? Pero es la idea que tenemos. Y a modo personal, me gustaría hacerte alguna pregunta, teniendo en cuenta lo que es la agricultura familiar campesina. ¿Con qué cantidad de hectáreas es rentable para el pequeño productor dedicarse a este rubro, por ejemplo, para obtener otra renta, ¿verdad? Otro tipo de ingreso dentro de lo que es la producción? Sí, excelente, Marcial. Quiero relacionar porque en estos días estuve hablando con productores de piña y justamente le planteamos el problema de la piña se está dando de que cada año estamos yendo para atrás. Entonces le planteamos lo siguiente: como estamos trabajando con ellos, la idea es que ellos puedan proponerse hacer una parcela de 20 hectáreas. No sé si va a ser 20 o 30 o 50 productores que podamos hacer 20 hectáreas en conjunto, ¿verdad?
Y entonces le ponemos mano de obra, le ponemos los insumos, le ponemos todo, ¿verdad? Para que esas 20 hectáreas salgan adelante. Estoy seguro de que ese esquema, si avanza, va a ser todo un éxito. Y en banano es lo mismo, ¿verdad? Banano, tenemos que decir que el pequeño productor, ¿verdad? Si se puede unir, si podemos hacer una parcela consolidada en donde podemos trabajar con o ellos o conjuntamente y ir desarrollando, yo pienso que tranquilamente podemos tener éxitos. Eso asegurado, ¿verdad? Osvaldo pregunta, dice, para la comercialización, ya sea nacional o exportación, ¿el mercado pide algún análisis a nivel de laboratorio? Parámetro que se tiene que cumplir, dice, ¿verdad? ¿O hay alguna certificación como Global Gap? Y Julio Todo Vera dice, sería espectacular legalmente, dice, referente a lo que estaba comentando recién Inge. perfecto. En cuanto al mercado exterior, mercado local, no existe requerimientos sanitarios, ¿verdad? En la exportación sí están haciendo un requerimiento de residuos. Eso es lo que estamos trabajando fuertemente hoy, sobre todo con pequeños productores, por el mal manejo de los insumos. Entonces, con ello estamos teniendo inconvenientes y tenemos que salvar esa parte, ¿verdad? Es algo que tenemos en cuenta, sobre todo para ir comercializando también la producción de pequeños productores. Muy buena presentación, ingeniero. Gracias por el tiempo, dice Oscar Eliseche. Y me llegó un mensaje en el privado. Tengo entendido que el señor Martín Cardoso está participando desde los Estados Unidos. Ah, qué bueno. Hay estudiantes, hay también docentes del Chaco Central que están participando. Hay estudiantes de la zona de Alto Paraná, zona de Itá, Guayaquil, entre San Pedro. Hay unos cuantos profes de diferentes lugares. Qué maravilla, qué maravilla. Es una buena noticia, sobre todo el que podemos compartir. Estamos abiertos a siempre a pasarnos la mano, a ayudarnos. Es un mundo de oportunidades. Paraguay es un país de oportunidades, pero necesitamos trabajar juntos, acercarnos, conversar, ¿verdad? Y concretar los proyectos. Y realmente contento de saludarle a Martín, realmente un gran cariño, un aprecio que le tengo desde siempre, ¿verdad? El profesor Víctor Enciso, si por ahí tiene alguna pregunta más para ir cerrando ya. Sí, ¿qué tal, Marcial? No, ninguna ya. Me llamó la atención el tema de la tasa cambiaria porque justamente estábamos hablando con un amigo y que quería importar maíz de Argentina. Y por el tema del dólar blue, dólar oficial y eso, no era inviable, salía mucho más caro acá. Por eso que hice la pregunta sobre la tasa cambiaria. Yo pensé que había restricciones para las importaciones desde Argentina. Es suerte que no hay, ¿verdad? Porque entonces facilita los negocios. Ingeniero, sí. Ingeniero, reforzando un poco eso, ¿verdad? Acuérdense de que la exportación se va a hacer por una factura comercial en dólares, ¿verdad? Y Argentina eso tiene que hacer vía banco, entonces no entra a regir el cambio blue en este caso, ¿verdad? Es el cambio oficial, ¿verdad? Ya. Ahora entiendo. Excelente, gracias. Excelente, Aldo. Me gustó mucho la parte que dijiste, el tema de exportación, porque es despachante para eso, porque a veces hablando con los estudiantes se quiere entrar en los detalles de la exportación. Y lo que voy a decir, refuerza lo que había dicho una vez Cajes, no te preocupes los trámites que pasa a estar despachante, es su especialidad, es su trabajo, eso es toda una especialidad aparte. Preocupate de tener producción en calidad y en cantidad, el resto ya viene solo. Sí. Entonces, así mismo es, Víctor. Pero, por favor, ¿verdad? A todos los que están participando siempre va a ser la decisión, ¿verdad? Tenemos que tomar esa decisión y empezar, ¿verdad? De lo contrario no va a suceder. Y mencionarte de paso, tenemos un colega que fue compañero mío en el ministerio, hoy tiene más de 60 años, y cuando egresó me decía, yo siempre tuve un sueño de ser un exportador, ¿verdad? Y hoy tengo más de 60 años y no he podido cumplir ese sueño, ¿verdad?
Y realmente yo le dije, no era un sueño, ¿verdad? Porque no lo perseguiste, ¿verdad? Entonces, hay que tomar la decisión. Eso va a ser la diferencia. Excelente. Felicidades, Aldo, felicidades. Realmente el ejemplo entre tú, yo, el de Mircea y unos cuantos colegas que se atrevió a entrar en producción y marcaban diferencia es para resaltar y felicitarte. Hay que resaltar eso. Es un poco lo que se atreven a hacer, lo que hiciste vos, lo que hicieron ustedes. Éxitos y seguimos en contacto. Marcial, muchas gracias por organizar el evento. Realmente un éxito por la cantidad de participantes y yo ya participé en muchos seminarios y nunca no recuerdo en uno que haya habido tantas preguntas como ahora. Muchas gracias, Marcial, y éxitos. Gracias, profe, y también al ingeniero Fanego por su tiempo, por su experiencia para compartir con nosotros. No sé si el ingeniero José Ruiz, nuestro director, para cerrar, por unas palabras. Y cerramos así nomás. Ya quiero llegar el tiempo. Y gracias, Aldo. Vamos a estar aprovechando un poco también esta grabación de este video para trasladar a otros cursos, digamos, a otros compañeros. Gracias. De mi parte también agradecido a todos ustedes, realmente un gusto el poder compartir. Estamos a las órdenes, me gustaría que no sea la última vez, ¿verdad? Esperamos también la visita de ustedes, ¿verdad? Y sobre todo a los emprendedores. Le quiero lanzar el desafío a los que estuvieron participando, que podamos compartir, de poder encontrarnos y poder hacer algo. Ese es el eslogan. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión del evento y en cualquier momento nos vamos a estar viendo en otra ocasión para otra actividad. Gracias. Buenas noches, adiós. Adiós. Saludo a Martín Cardoso si sigue en línea. Saludos al director Incuna. Enrique está por ahí. Director, si sigue en línea. ¿Qué tal? Ingeniero Enciso, ¿cómo te va? Un placer. Estamos hablando con el emprendedor en vida, Aldo Fanego, caramba. Si alguien tiene que hablar de emprendedorismo, si no es Aldo, es Mircea de Sosa. Son dos personas que... Totalmente. Vos sabés que un saludo también para el ingeniero José Ruiz Olazar, alias Batata. Gran profesor, gran profesional. Vos sabés que solamente para una anécdota nomás. Aldo comenzó básicamente a trabajar en el departamento de comercialización del MAC. Ahí nos conocimos en el ámbito laboral. Ya nos conocíamos en la facultad. Y me dijo que iba a salir de allí para dedicarse al tema de exportaciones. Y salió y le fue todo un éxito. Así que realmente fue un paso importante el que dio a nivel profesional, persiguiendo también su sueño, como dice él. Y creo que realmente hoy se ve coronado un poco todo su esfuerzo y todo su trabajo. Y me encanta lo que están haciendo desde la universidad, de la facultad, promocionando un poco la actividad privada de los colegas, que realmente, diríamos, enorgullece y también anima a todos los estudiantes a que el día de mañana también puedan convertirse en grandes empresarios, grandes exportadores y ser artífices así del desarrollo de este país. Así que felicidades, ingeniero Enciso, felicidades, ingeniero José Ruiz, y estamos a las órdenes aquí de la Incuna. En la Incuna es la incubadora de empresas, así que acá podemos maquinar, inventar, desarrollar todo lo que se nos ocurra. Tenemos todas las herramientas. Sí, tenemos. Y ahora tenemos, o sea, fíjate, cuando Aldo empezó con esto no había ninguna guía, no había nada, no sabíamos, o sea, no sabía por dónde empezar, qué hacer. Inclusive yo recuerdo, hay que ser sincero, cuando se comentó que Aldo iba a dejar comercialización, porque creo que estaba como director en aquel tiempo para dedicarse al sector privado. Pocas palabras le dijimos, ¿dónde está Robado? ¿Dónde le dijimos? Ella pota, y muchos libros nos pusimos a eso, le dijimos que pensara, que recapacitara, pero no, el tipo agarró y se fue. Y ahora es lo que es. Pero claro, habemos el éxito, hubo mucho trabajo ahí.
Así mismo, así mismo. No parece botella. Pero lo que Aldo nos deja ahora es la guía, ya tenemos cómo hacer, qué hacer. Entonces eso facilita mucho. Acá yo recibo por el privado un par de alumnos que quieren hacer banano. Y banano es rentable. Es rentable. En la zona de Villaponá, por ejemplo, el bananero paga más por el alquiler de una hectárea de tierra que el hace soja a trigo. Para que te das cuenta de la rentabilidad del cultivo. Aparte, el banano tiene la ventaja de que cada hectárea de banano demanda una inmensa cantidad de mano de obra. O sea, las zonas bananeras siempre son zonas en el interior que tuvieron un nivel de vida superior a sus vecinos. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Cada caja de banana que sale requiere todo un proceso aparte de producción, el empaque. El empaque emplea a muchas personas, emplea a mujeres. Entonces, banana es un rubro que genera mucho dinero, mucho movimiento. Vos sabés que, Inge, tenés toda la razón, hablando de envases y embalajes, ¿verdad? El empaque, el packaging, es un arte para la hora de comercializar, sobre todo para fijar precios, para pelear precios y para empezar a pelear porcentajes de participación en el mercado. El packaging es todo un arte y Sí. con un buen producto, un buen manejo, una buena producción y un buen desarrollo de producto en cuanto a envase y embalaje, es prácticamente un éxito seguro, porque la gente paga por la buena presentación. Eso es categórico. Y el próximo paso en